¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto y siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a iniciar con un especial de curiosidades en relación a las cuestiones esotéricas. Vamos a ver santería, palo mayombe, vudú, también temas de runas, magia y de todo, pero de una manera diferente. Vamos a ver que también el aprender de historia, el aprender del porqué de muchas cosas también puede ser de alguna manera entretenido, divertido, y de verdad que son varias curiosidades que tal vez te pueden llegar a sorprender. Entonces vamos a iniciar. Ya sabes, si quieres comenta, comparte, da like, y pues bueno, lo cual puede ser muy arriesgado porque no has visto el video, pero yo te aseguro que este video te va a gustar. Y si hay más de 5,000 visitas, entonces probablemente, si nos da tiempo, podemos hacer un segundo, porque la verdad es que hacer videos de este tipo son bastante complicados. Vamos a iniciar entonces la primera parte. Y esta parte es muy interesante debido a que muchos utilizamos elementos que consideramos típicos de la religión, típicos de la santería, del palo mayombe. Y yo veo a muchos siendo pseudo intelectuales de la religión que andan peleándose por el uso de los elementos que pudieran ser básicos y de los cuales pues no se podría concebir el palo mayombe y la santería sin estos elementos, aquellos sabilongos. Pero vamos a ver por qué, ¿no? Es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. En muchas ocasiones, antes de empezar con el tema, estamos viendo la cascarilla, la cual la consideran como un elemento básico, intrínseco. ¿Ustedes sabían que realmente en África ni siquiera existía la cascarilla? La cual, entre otras cosas, lleva algo que se le llama blanco de España para que pudiera tener una cohesión. Por lo tanto, entonces, pues esto no era típico de África. De igual forma, la destilación que tenían en cuestiones de los licores. Tú podrías concebir la santería del palo mayombe sin el aguardiente. Esto tampoco es un elemento típico. No importa lo que realices, lo más importante es dar el extra, el ¡fua! De igual forma, el tabaco, ya que en esas regiones el tabaco no era un elemento que estaba ahí. Entonces, vamos a empezar. Otra de las cosas también muy importantes que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es las gallinas de Guinea, las cuales se utilizan frecuentemente en la santería y en el palo mayombe. ¿Y por qué se utilizan las gallinas de Guinea? Lo que pasa que en África no había animales que fueran de fácil domesticación. Entonces, el único animal que pudieron domesticar en esas tierras salvajes fueron las gallinas de Guinea, las cuales quien ha estado haciendo trabajos o rituales con las mismas sabemos que son unos animales demasiado locos, pero bueno, es que era lo único que en algún momento podían tener, porque había venados, había jirafas, había hipopótamos, había rinocerontes, hienas, y pues entonces las gallinas de Guinea pues era como que el único animal que pudieran tener para poder domesticar. También tenemos al ñu. El ñu es importante porque el ñu es el ancestro de lo que es la vaca, lo que es el toro, el cual es un animal bastante sagrado en estas religiones, pero también había cabras, había chivos y había un montón de estos animales. Es por eso que también son sagrados. Tenemos también al ñame, por ejemplo, que es muy considerado en la religión. Tenemos también a lo que es el corojo, que era de los aceites que utilizaban, y otro de los elementos importantes era las nueces, los cuales al tener un contenido muy grande en cafeína lo tomaban y entonces había ciertos alucines, y es por eso que a lo mejor al estar en esos alucines, por así decirlo, empezaban a adivinar o empezaban a hacer sus rituales, y es por eso que las nueces de cola pues precisamente son los que contiene orúnmila. Esto es uno de los primeros datos. Yo no sé si esto tú ya lo sabías, y si no, espero que esto haya sido interesante. Vamos a pasar a la segunda parte de este programa, el cual es precisamente, esto es muy importante porque vamos a hablar de los primeros ovas. Y esto vamos a quitar ciertos mitos. Obviamente hay que seguir respetando el hecho de los hombres como ovas, pero esto te va a dar generar bastante curiosidad.
Si bien en un inicio, cuando se da la conformación y unificación de los diferentes cultos yoruba en lo que se denominaría posteriormente la ya regla de Osha, así como lo conocen, la regla de Osha realmente antes no existía como tal. Esto se da que se empiezan a conformar y unificar muchas reglas y entonces queda una sola, que es la regla de Osha. Pero esto apenas está en inicios del siglo pasado, en inicios del siglo XX. Y entonces, pues bueno, tenemos que destacar nombres de hombres como Lorenzo Sama, Genaro Gómez, José Roche. Pero debemos de puntualizar que entre estos sacerdotes y obás, así como tú escuchas, obás de la religión, tenemos a Timotea Alvear. Como si Timotea es una mujer y me dicen que los obás tienen que ser hombres, pues bueno, en un inicio las mujeres eran obás, que ahorita ya es algo que no es aceptado. Ya ahorita una mujer obá o una mujer babalá o las llamas sillanifas, pues bueno, las sillanifas nunca han existido, pero sí es verdad que las mujeres en un momento fueron obás, fueron las mandamás de la religión. ¿Cómo que no es machismo? Oh, eso no tiene nada que ver con el machismo. Pues tú eres un suplagaitas, tío. ¿Me estás violentando? El hembrismo no es... Estás ejerciendo tus poderes de hembra sobre mí. Esto es abuso. Guillermina Castel, Josefina Aguirre, Carmen Miro, ña Rosalía Gramosa, la cual es la fundadora de la rama de Gbado y es la conocida, muy importante para que tú ahí tomes notas si tú te gustan estos datos, si quieres realmente un religioso con conocimiento. Rosalía Gramosa fue una de las grandes reformadoras de la religión y sobre todo es la que introduce la ceremonia de Odusha Osha, que es... ¿Qué es eso? Es la entrega de diversas deidades de la ceremonia de iniciación. ¿Por qué hace esto? Acuérdate que anteriormente todas estas personas venían de África y entonces eran esclavos. Cuando a una persona le tocaba realizar su santo, por así decirlo, si le tocaba coronar Obatalá, tenía que ir a la región donde tenían a Obatalá. Pero posteriormente, si le tocaba recibir Yemaya, entonces pues ni modo que le dijera a su esclavista: oye, mira, de verdad, mira, yo te lo juro, yo me voy a ir a coronar Yemaya, pero yo regreso para seguir siendo esclavo, mira, no te preocupes, y pues tú confía en mí, y dame la confianza. Obviamente eso no iba a pasar. Incluso, entre paréntesis, como dato curioso, muchas veces se puede recibir Orúmila antes de recibir los santos en esos momentos. Se podía realizar todo eso. Entonces, como era imposible que los esclavos pudieran estar yendo de un lugar a otro para coronarse, entonces Rosalía Gramosa es precisamente la que hace que cuando se va a coronar Yokosha te den a tu santo, que es el que va a estar en tu cabeza, y a tus santos de cabecera. Por eso también aquí estamos quitando aquello de santo lavado no existe, ¿ok? Entonces, ¿el santo lavado existe? Ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. También una de las cosas muy importantes que tiene, y esto es una parte muy polémica, sobre todo si los babalaos escuchan, tal vez esto no les guste, Rosalía Gramosa nos dicen que también es la que inicia la práctica de tirar el Dilogún 2 veces para obtener un odón compuesto, así como los babalaos tiran su opelé en donde vienen ya por default el odón compuesto. Anteriormente los santeros solamente tiraban su caracol y el número que venía era entonces el número de la consulta, el número que se leía en base a la cual se establecían los cebos, pero gracias a Rosalía Gramosa es la que tira 2 veces el Dilogún y entonces está sacando los oduns compuestos. También esto es muy importante porque se le acredita el origen del ritual de Pinaldo, que se realiza por primera vez a Octavio Samar y a Rodríguez Obadimeyi, el cual era propiamente de los babalaos, posteriormente de los hijos de Ogún, pero aquí entonces a ella se le da, incluso es la primera mujer la que recibe esa ceremonia, y se le hace a otros obás. Entonces, para ir quitando también el hecho de que solamente existe cuchillo en Yoruba, incluso cuando se hace esta ceremonia, para los que quieren estudiar y quieren saber, independientemente sea babalao o sea santero, pues tienes que ver que aquí se establece, gracias a ella, que el cuchillo de santo tenga las mismas potestades que el cuchillo de Ifá, y que no solamente es un cuchillo que tiene que tener algodones y ponerse como ritual con Obatalá, como lo manejan algunas otras personas que están en esas peleas tontas de el santo con Ifá. También digo, ellos me hablaron telepáticamente. ¿Qué? ¡Eso no es verdad! ¡Es mentira! Podrían empezar algo que no querrán terminar. tenemos a Margarita Armenteros, fundadora de la rama de Nyogbo. Esta es de las primeras que entregan Oya con ciertas características. También en esta rama, aunque bueno, nosotros no seguimos eso, no se raspa la cabeza para realizar santo y no se tiene que ir al río para hacer rompimientos, se puede hacer precisamente en la casa, lo cual después de eso muchos rompimientos solamente se hacen por medio de los homieros dentro de la casa, pero es gracias a Margarita Armenteros. También es importante, porque esto también me tocó y gracias
gracias a ella, le agradezco mucho, que cuando se hace una yokosha en donde se inicia Ochun u Obatala, los Iyawos se sientan en la silla. Esto le agradezco bastante, yo no sabía que había sido por Margarita Armenteros, pero mi yaboraje, mi penitencia de los 7 días en cuarto, precisamente gracias a ella, pues ya me doy cuenta que fue en una silla, lo cual pues sí me dio cierta comodidad. También tenemos a Susana Cantero, de la cual yo pues estoy muy orgulloso de pertenecer a su linaje, que es Omitoque de la Subrama del Corán. Ella fue la que abrió el culto para que la gente de poder y de buena posición económica se interesara en la religión, la cosa que fue muy favorable, ya que si esta gente era practicante de la propia religión, entonces tenía el poder y daban toda la libertad para que este culto entonces pudiera trabajar sin ningún problema. Vamos, que si el gobernante o las personas con dinero o las autoridades están dentro del culto, pues ni modo que ellos me vayan a juzgar o me vayan a castigar por yo estar en el culto a que ellos pertenecen. ¿Verdad que pobres son los pobres, Si alcanzo a entender es por qué no usan el dinero para dejar de ser pobres. Sí. Y cuidado que yo pobrófobo no soy, Si algo no soy, es pobrófobo. Hermina Gómez, a la cual también soy parte de su linaje. A ella le debemos los secretos de Olokun, de cómo se entrega el Olokun. Que tú tienes Olokun, no has escuchado hablar de Olokun, pues gracias a ella es que tú lo tienes o has escuchado hablar de él. Ochavi Damodellana llegó a Matanzas, Cuba, en compañía de su madre como esclava y recibió la orilla de cabecera Yemayá y Eleguá. También tenemos a Montserrat González, que entregó los primeros fundamentos de Orisa Oko y Olokun de Santero. Ella empieza la tradición de entregar Olokun en el mar. Sin embargo, mucha gente se queda con esa tradición de que Olokun te lo tienen que entregar en el mar. Pero esto es como en 1940 aproximadamente, y si a ti te entregan un Olokun que no te lo den en el mar, pues como esto no es canónico, si bien es preferible que te lo den en el mar, esto no es realmente necesario y no quiere decir que esté mal. También tenemos a Aurora Lamar, que es Obatola, que nos hace ver que el transportar a los Oshas no necesariamente tienen que ir en sus soperas, los transportaban incluso en unas telas, y de ahí se rompe un tabú, el cual aquí nosotros sí seguimos, pero ahí se rompe, el cual también puede ser digamos que si te hacen esto, no por eso quiere decir que esté mal, en donde los hijos de Shango no pueden estar en el cuarto de los hijos de Oshun y viceversa, ya que debido a que en los pataquíes Oshun y Shango tuvieron problemas y Olofin prohibió lo mismo, pero aquí nosotros sí respetamos esto. Las personas que reinaba en La Habana era precisamente María Towa, en la cual también, dentro de todo lo que hace, ella es de las precursoras que empiezan a dar el cuchillo, de igual forma, como ya lo estamos mencionando, como Rosalía Gramosa, y entonces este cuchillo de las mujeres también se le entregaba a los hombres, y entonces ahí es donde precisamente se acredita que el cuchillo, el pinaldo, prácticamente sea como el cuchillo de Babalao y de la potestad de matar animales de 4 patas. Esto es muy importante porque muchas veces dicen que el cuchillo del santero no se usa, simplemente es como un adorno. Y entonces la pregunta es, si se supone que un Babalao no puede estar en la ceremonia del santero, ¿quién va a realizar entonces la matanza? Aquí ya entonces estamos en cuenta que en realidad esto sí es algo que tiene su origen bastante comprobable. Otra de las cosas muy importantes que también para saber, porque esto es también tema de muchos foros de pseudo sabilongos, por así decirlo, es la etimología de la palabra palero. Sí, tú que eres mayomero, sí, tú que eres palero, no sé si tú sabes qué significa ser un palero, ser un palomayombero. Pues la palabra palero precisamente es una palabra que viene de origen del término de palus. ¿Y qué significa palus? Palo. ¿Y qué es un palo? Un trozo de madera más largo que grueso y que por lo general de forma cilíndrica, y también es el rabillo que cuelga de una fruta del árbol. Hiero es un sufijo de origen latino que forma nombres a partir de nombres con el sentido de oficio, profesión, aduanero, librero, ganadero, palero, santero. También es un sufijo latino que forma adjetivos a partir del nombre con el significado de que está relacionado con dominguero, pesquero, perlero, palero, santero. La palabra palero procede de palo ero, y que significa, tú que eres palero, el que trabaja con palos. No que vende palos o palas, porque sí, cuando uno pone soy palero, ¿vendes palos o palas? Quien vende pues palos o palas, no sé, aquí se le podría llamar, al que vende las palas se le llamaría ferretero tal vez. Y el que vende los palos o las plantas, pues les vamos a llamar aquí pues yerbero, que tiene una botánica. De las palabras son para usarse. Ustedes tienen que estudiar mucho sobre las palabras, el significado de las palabras. A ver qué se siente. A su vez también otro
tema de aquellos sabilongos tenemos, no, es que no soy palero, soy gangulero. Sí, es correcto, no estoy diciendo que no. Entonces, ¿qué significa la palabra gangulero? Porque muchos a lo mejor dicen, pues sí, que trabajo con la ganga. Ok, perfecto, bueno, ¿y qué es la ganga? La ganga es, en África realmente, no es aquel elemento de poder que nosotros tenemos en nuestra casa. No es, en un inicio eso no determinaba ese nombre. Sin embargo, en ganga era el brujo, era el curandero. Ya posteriormente la nganga es el objeto central de los ritos mágicos del palo mayombe y de la práctica religiosa, la cual tiene un cierto número de espíritus. Después se le llamó ganga o prenda, no sabría el por qué se le llamó prenda, también yo creo que puede ser un dato curioso, porque prenda me suena como que ropa o de prendar, de atrapar, no lo sé. La ganga definió como un caldero mágico por muchos autores, que nos dice Moana Ganga Kawana. Bueno, ahí está escrito para que ustedes también lo puedan leer porque está un poco complicado. Kiwanga, médico adivino, curandero, hombre experto, paraganga. Y también, bueno, aquí viene que es Nwanga Mune, que es curandero. Ero, que es un sufijo que se añade a sustantivos, significa oficio, profesión o cargo, como lo hemos visto. Ingeniero, panadero, santero, palero. Nganga, curandero, entonces tenemos que es médico adivino, ero, profesión. Y gangulero, entonces, que vendría siendo el que trabaja de curandero, el que trabaja de divino, el que trabaja de médico, el que trabaja precisamente con la enganga. Oye, despacio, cerebrito. Entonces, ¿qué soy? ¿Palero o mayombero? Es que no eres ninguno de los dos. Tal vez por oficio en algún momento te puedas convertir en un gangulero, pero en realidad no podría ser estos. Ya que mayombe es también el nombre que se le da al médico curandero adivino, vamos, es así como un mago ahí en el culto en África, pero también este uso fue en un momento un término peyorativo, es decir, un insulto, es decir, como una grosería. Es decir, que tú eras mayombero era como si te insultaran. Y ya no me falta respeto. ¿Por qué era esto? Recuerden que estas personas eran esclavos que venían de África y cuando llegaban a Cuba provenían del puerto de Mayumba, el cual estaba pues muy lejos. Por lo que la palabra mayombero también significaba el que viene lejos, el que viene de lejos. Entonces, cuando alguien decía es un mayombero, era un insulto decir es el que viene de África, el esclavo que viene de lejos. Entonces aquí ya tienes un poco más de conocimiento para que tú ya puedas definir exactamente lo que viene. Vamos a pasar a otra parte muy importante, en el cual también nos vamos a basar en los 256 Oduns de Ifá, el cual es el libro sagrado que tiene las personas que están participando en Ifá. Pero sin embargo este ha tenido muchas modificaciones. Muchos dicen que es una religión viva, pero en realidad lo que yo he visto es que como los babalaos se quisieron sentir los que dominaban la religión y como fueron los primeros que se liberaron y los que conocieron la escritura, entonces, a principios del siglo pasado, o tal vez a finales del siglo antepasado, empezaron a modificar todas las cosas a su favor. Cosa que después yo me doy cuenta que es como un balazo en la pata, porque ellos al jerarquizar que ellos eran los mayores y que fuera de ellos no habría más fuerza, pues no tomaban en cuenta que en un futuro la religión o el culto de Palo Mayombe iba a tomar gran fuerza, pero ellos ya dentro de sus propias reglas que después ellos fueron adecuando, pues dijeron que es que si tú eres babalao ya no puedes ser más porque eres sacerdote mayor, pero pues vemos que también los tatas o los tatandi tienen igual poder y en algunas ocasiones hasta más. Y también a mí me salta una parte que sea muy lógica. Vamos a poner esto. Si nos dicen que Ifá es una religión realmente que tiene miles de años y el Palo Mayombe en realidad no los tiene, porque ya como tal, como considerado como Palo Mayombe, tal vez venga a unos orígenes muy primitivos en el año 1500 después de Cristo, estamos hablando de 500 años, y las profecías o todas las reglas de Ifá se hicieron hace miles de años, entonces por lógica no te pueden prohibir algo que en esos momentos no exista. Entonces de ahí también yo me baso en decir que todos estos libros que los babalaos que usan día a día en sus consultas, en sus ritos, pues fue totalmente alterado. Y estamos hablando que los 256 Onduba de Ifá fueron un libro totalmente ecléctico. Ecléctico es que pues trataban de unir, procurando conciliar muchos valores, ideas y tendencias de otros cultos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y esto lo vamos a ver, y esto es bastante importante, porque vamos a tener aquí, y sí, como lo ves, que en los 256 Odun de Ifá vamos a tener la historia de llamado Yeshua o Baba Yogbe. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos también a la masonería. ¿Qué está haciendo la masonería? Si la masonería es de 1717. ¡La iniciación! Todos los magios deben hacer un acto de fe.
No, es que tú estás mal porque realmente los masones vienen desde Egipto y los constructores. A ver, las logias masónicas como tal, y lo quieren buscar, son 1717. Que quieran decir los masones que pertenecieron a los templarios de los egipcios y que quizás tenían cultos prehistóricos, pues bueno, eso es otra cosa. Pero lo que nosotros podemos comprobar por medio de los datos es que la masonería empieza en 1717 con el duque de Orange. Ya si tú quieres creerte templario o quieres creerte descendiente de Osiris o Horus, pensando que desde ese momento usaban la masonería, pues bueno, yo también puedo creer una Harley. Es terrible lo que dice. Niño, su padre no habla en serio. Por supuesto que sí. Entonces, también tenemos muchísimas cosas que vamos a ver, como el diluvio universal. La lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que, para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay. En cuanto al diluvio universal, vamos a notar algo muy importante, y esto lo vamos a... y voy a poner incluso ahí partes para que ustedes lo puedan como ver, para que vean que yo no estoy así como inventando absolutamente nada. Y nos vamos rápidamente a lo que es Okausa, en donde ahí pueden ver en pantalla donde nos habla el diluvio universal. Y ahí donde dice, nace el diluvio universal, el Oduwa Wena. Aquí fue donde la tierra se limpió con el diluvio universal, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos entonces del diluvio universal? Para empezar, el diluvio universal lo toman de los católicos. Que en realidad los católicos, pues, como tampoco es católico, pues lo toman de los egipcios. Pero a su vez tampoco lo toman... o sea, los egipcios no son los que inventaron esta historia. Lo toman de los sumerios. Que ya no tengo yo un conocimiento atrás de si lo tomaron de alguien más. Si lo tomaron de alguien más, pues seguramente yo creo que fueron de los extraterrestres. La primera historia del diluvio universal lo tienen precisamente de los sumerios. Otra de las partes importantes, y aunque no lo crean y pareciera como que, ¿sabes qué? Yo creo que ya nos están tomando el pelo. No, la verdad es que no. Tenemos que Buda, así como tú escuchas, Buda está dentro de los textos de los 256 Odundifa. Sí, aquel gordito que mucha gente piensa que es gordito, que en realidad no es gordito, que en verdad es realmente flaquito, que es Siddhartha Gautama, pues precisamente, pues aquí lo tenemos precisamente en Otura Oshe, en donde hay una nota que nos dice que tenemos que conseguir un Buda para que se tenga en la casa, y también hay otras historias en donde Ochun y Elewa viajan a China y hasta les dicen cómo comer a los chinos, cosa que realmente la cultura china pues sí tenía unos miles de años antes que las culturas africanas, y ya hacían muchas cosas antes que los africanos incluso empezaran a realizar sus primeras prácticas metalúrgicas, ¿no? Esto es una historia de la África septentrional. Entonces Buda pues en realidad no tiene nada que hacer en Ifá. ¿Por qué? Porque para empezar, el budismo es una religión no teísta, o sea, es decir, que no creen en una figura de un dios. Por lo tanto, si no hay un dios, pues no van a existir pues los orisas, ni los impungos, y pues tampoco los santos. A veces que la gente confunde el budismo con el hinduismo, debido a que este se expande por esas zonas, pero entonces pues de alguna manera pues como que se confunden. Otro dato también muy interesante y bastante curioso es que decía Cristo. Sí, Jesucristo. O sea, creas o no creas en la existencia del Cristo, pues vamos a ver que pues de alguna forma sí, ya lo tenían en estas en Ifá. ¿Y en dónde viene? Pues no hay que buscar mucho, simplemente vete a Baba Yogbe. Entonces, cuando nos dicen que Baba Yogbe vino a la tierra, nos dicen que es el enviado, es el hijo de Dios. Así nos dice. En otros textos, en otros libros, viene con el nombre de Yeshua. Tal vez el texto que estoy ahorita poniendo aquí no viene con ese nombre, pero bueno, lo que te digo aquí está, y es como que bastante coincidencia. Nos dice que Baba Yogbe era un niño pródigo que hizo muchas cosas misteriosas cuando crecía, y que su madre lo llevó al mercado, donde hizo entonces ahí milagros. Esto me suena cuando el niño Jesús fue a hacer milagros en el mercado que se pierde. También nos habla precisamente de el milagro en el mercado. Vamos, que si bien puede haber casualidades, esto no creo que respete a una mera casualidad. También nos habla que pues cura a lisiados y cura a ciegos. También en todo esto pues nos dice algo muy importante. Nos dice que Baba Yogbe, o Yeshua como
depende del libro que ustedes hayan agarrado. Esto también es importante para que se den cuenta que en los libros no vas a ser palero y santero. En los libros tienes que investigar, por otros lados investigar, más tener un buen padrino, porque si no vas a terminar pues armando tu prenda con aquellas cosas que vienen en libros que luego hasta llegan a vender en el metro o en el pasaje aquí en México de Pino Suárez. Y lo cual pues mucha gente luego me pregunta, oye, ¿y es verdad lo que dicen los libros? Pues tú júzgalo y pues obviamente pues yo te digo que no, pero pues ahí, bueno, mejor no lo intentes, ¿no? Porque tal vez vayas a hacer algo que pueda perjudicarte. Entonces resulta que cuando Job ve, él era un sacerdote que hacía muchas cosas muy buenas, curaba a mucha gente, tenía un punto muy importante, el cual no cobraba. Entonces todos los demás sacerdotes se enojaron con él, así como los sacerdotes judíos que se enojaron con Cristo. Y entonces, creo que no, los sefraditas. Y entonces, pues resulta que pues lo van y lo acusan con Olofi. Entonces Olofi le dice, oiga, pues es que pues, nos está quitando la chamba, pues es que la verdad pues anda trabajando y no está cobrando. Y aparte, pues sí, lo que sea cada quien, pues el cuate es bien bueno, ¿no? Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, depende del libro que tú agarres, pues nos dice que mandan un enviado. En algunos casos incluso dicen que manda un ángel. Sí, así como tal, dicen que manda un ángel. Yo también me sorprendí. Disfrazado de mendigo, y entonces pide consulta con Job o Yeshua, depende del libro que leas, como te lo estoy diciendo. Y entonces Yeshua le dice, sí, pues te atiendo con todo gusto, pero nada más que pues mira, la casa está bastante llena, así parece como el Sendero de los Brujos. Entonces, pues bueno, te atiendo terminando aquí en el Sendero, luego que no contesten después de 2 meses. Escucho los programas, algo muy curioso, ¿no? Que es, pues, buscando encuentras. Hablo sigo el mismo proceso que todos. Hablo del sendero, soy ignorado. 5 meses después. 5 meses después. Entonces, ¿qué pasa? Ya terminando todo esto, ya va este ángel vestido de mendigo, o este ser espiritual vestido de mendigo, y le dice, se transforma, es que yo vengo a juzgarte. Olofi pide que vayas a juicio. Pues bueno, entonces pues van a juicio y empiezan a condenarlo. Oye, es que tú estás, ¿quién te crees tú que estás haciendo cosas sin cobrar? Solamente Dios puede crear las cosas. De alguna manera la materia no se crea ni se destruye, y pues tú no estás pidiendo nada a cambio para que se haga ese proceso. De ahí también se deriva el hecho de que se tienen que cobrar por las consultas, pero bueno, ese sería otro tema. Ya cuando le van a juzgar, el propio ángel dice, como no tiene abogado Yeshua, yo voy a ser su abogado. Entonces, y bueno, ¿y qué tienes a favor?, le preguntan. Yo cuando fui a su casa, llegué tempranito, él empezó a atender mucha gente, ayuda a mucha gente, es una persona buena, es una persona noble, desinteresado, no desayunó, no comió, y a mí me atendió hasta la madrugada, y pues tampoco cenó. Entonces, pues yo digo que tal vez lo que está haciendo no fue de mala intención, por lo tanto pido que se le perdone. Entonces se le perdona, pero desde ahí se establece, bueno, como decía, que se tiene que cobrar a las personas que estén, los santeros, los babalaos, pues tienen que cobrar, porque es algo que incluso energéticamente, hablando del argot religioso energéticamente, pues se tiene que hacer. Tú tienes que cobrar porque la energía no se crea ni se destruya, y tú no eres Dios como para poder dar algo sin recibir algo a cambio. Y pues bueno, como vemos, Job y Yeshua pues pasa por muchas otras cosas, bastantes cosas. Y otro de los datos importantes es que él va y empieza a hacer oraciones en un árbol. No me acuerdo bien el árbol, no viene exactamente en este libro, pero bueno, lo pueden encontrar. Así como cuando Cristo fue, antes de que lo crucificaran, en la zarza. Y entonces, ¿qué resulta de ahí? Resulta que se le aparece Eshu, más bien, y le dice, si tú me sacrificas a mí un chivo, entonces yo voy a hacer que tú reines en todo el mundo. De no ser así, entonces tú vas a tener muchos seguidores, pero aquellos que te sigan van a tener que pasar por muchas guerras, conflictos y sangre. Si tú me sacrificas antes a mí, entonces sí vas a trascender, como lo vas a hacer aunque no lo hagas. No me sacrifiques un chivo hacia mí, pero pues con la única diferencia que pues vas a tener muchos problemas. Y pues bueno, como vemos en el cristianismo, es una religión que trascendió hasta nuestras épocas, pero que sí, es una religión que está envuelta en muchos problemas de sangre y en muchos problemas de todo tipo. También tenemos otros datos también muy curiosos, pero eso yo creo que van para otro programa, como por ejemplo
la última cena. Sí, la última cena o las traiciones. No sabría yo qué tendría que hacer en IFA la última cena, pero bueno, eso también lo menciono. Y en algún momento incluso lo vamos nosotros a comprobar. Otra de las partes también importantes que vamos a tener, y ya para cerrar todo esto, es precisamente la palabra vudú. Sí, o sea, antes de que continúe, te viene a la mente con la palabra vudú, de seguramente zombies, de seguramente muertos vivientes, seguramente fetiches, muñequitos, embrujos, y te vienen todas aquellas cosas que sabes seguramente por Hollywood. Todos los que sabemos de vudú, la mayoría de la gente lo sabe por medio de Hollywood. Y la verdad es que hay películas muy buenas, pero otras también hay muy malas, pero en realidad pues ninguna es como cierta, porque incluso he visto películas donde hablan de vudú y mezclan santería y mezclan cualquier otra cosa que se les ocurre que pueda ser africano, misterioso y oscuro. La palabra vudú, entonces, es una palabra que tiene muchas partes. Incluso yo cuando estaba haciendo las investigaciones me encontré precisamente que la palabra vudú no solamente, tiene una acepción como tal. Tenemos, por ejemplo, que la palabra vudú incluso viene del francés. Sí, claro, del francés, porque obviamente pues los franceses fueron de los que colonizaron África. Entonces viene de vaudou, que es en criollo, que eso es derivado de vaudou, que proviene de la lengua ebue de África Occidental y significa ídolo deidad. La religión sincrética de vudú, nacida en el siglo XVIII entre los esclavos negros, se practica sobre todo en Haití y en el sur de Estados Unidos por la diáspora haitiana. ¿Qué quiere decir eso? Que pues muchos haitianos pues fueron a parar a Estados Unidos y pues de ahí se da lo que es el vudú, pero ya muy, digamos que ya todo alterado, pero bueno, se practica el vudú. Pero también encontramos que vudú o voudun o vudún, en inglés vudú o voodoo, es una palabra que significa espíritu, por lo cual la palabra vudú no es algo del demonio, ni es algo satánico, ni es algo oscuro, ni magia negra, ni muñequitos picados. La palabra vudú entonces significaría fuerza de vida, coraje y ánimo. Yo espero que este pequeño programa de alguna manera te haya gustado, para que vayamos aprendiendo poco a poco de una manera un poquito más lúdica en relación a todas estas religiones y cultos, y también quitar muchos mitos de una manera tal vez un poquito diferente a lo que hemos hecho en el Sendero de los Brujos en cuanto al formato, pero sin dejar de perder todos aquellos datos históricos y fuentes. Vamos, que en todo esto se va a hacer estudios de caso con las pruebas para que tú tengas un conocimiento realmente esencial y verdadero. Si este programa te gustó y si llegamos, había dicho a los 5,000, no, porque es que luego es fácil llegar a los 5,000. Si llegamos a los 10,000 vamos a sacar un segundo programa, y lo digo porque es que estos programas no son tan fáciles de hacer. Hay que hacer muchas investigaciones y hay que hacer así como que muchas ediciones. Y pues por eso entonces vamos a ver si te gusta este programa con estas curiosidades de la religión. Pues vamos nosotros, o de las religiones, o de la magia, o de lo que quieras. Pues vamos entonces a poner que si llegan a los 10,000, pues vamos a hacer el compromiso. Espero no fallar porque luego hay mucho trabajo para poder realizar esto. Si te gustó el programa, ya sabes, dale like, comparte, comenta, que es lo más importante, tus comentarios. Y pues bueno, me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.